corazón. Tu voz sana y alivia. Tu voz es milagro y acción. Amigos, un tema importante, el agua. Estamos en la Semana del Agua porque el próximo sábado se celebra el Día Mundial del Agua. Y dentro de las cosas importantes que se han hecho está un foro que se realizó y que yo tengo hoy a representantes que participaron en él. Derecho humano al agua y saneamiento. ¿Qué tenemos? ¿Para dónde vamos? Derecho humano al agua y saneamiento. ¿Qué es esto de agua? La gente dice, ¿qué será esto de saneamiento? Bien. Yo tengo invitada a dos personas que trabajaron activamente, doña Yamileta Astorga, que es pues una bandera de la causa y le agradezco mucho que esté por aquí. Gracias. Eva Carazo de la Alianza Nacional en Defensa del Agua, que dicha que estás por aquí, Evita. Gracias. Y a Leonardo Merino del Estado de la Nación, ambientalista, que nos ayuda muchísimo en el programa y que fue el moderador de esta importante actividad que se realizó ayer. Así que yo pidiéndole a don Leonardo que nada más me introduzca el tema. Don Leonardo, ¿qué pasó ayer en Costa Rica y por qué es importante? Bueno, hay un... Tal vez yo no sé si más bien para contarle la actividad preferiría que fueran ellas, pero en el marco de la discusión del Día Mundial del Agua y además con varias cosas de por medio, la agenda post-15, que tal vez ellas les pueden contar con detalle, el seguimiento al Foro Mundial del Agua y la presentación de algunas iniciativas, se discutió sobre este tema, como ya ustedes saben, desde el año 2010, en Naciones Unidas, el derecho al agua, hay un derecho humano al agua reconocido, ¿verdad? Y eso es, digamos, algo en lo cual Costa Rica ha venido metido en una discusión política e ilegal hace ya bastante rato, al igual que otras cosas. Y ayer un poco lo que se hizo, un grupo de organizaciones relacionadas con el tema del agua, discutir sobre cuál es el estado, dónde estamos en la situación del agua y saneamiento, que ahora además efectivamente se piensa mucho separado. Y un poquito la discusión era cuál era la situación mundial, cuál era la situación internacional y cuál es la situación en el país del derecho humano al agua, y eso hizo repasar un poco la situación del agua a nivel comunal, la situación del saneamiento, la situación del acceso y la situación de los conflictos, de la política, de la prioridad política del tema, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Que en el siglo XXI estemos partiendo de este tipo de cosas, ¿verdad? Se supone que el agua está ahí, que es para todos y punto. Bueno, pero es que cuando éramos chiquitillos, a mí me enseñaron que el agua era un recurso inagotable y probablemente mucha de la gente que nos está oyendo también, ¿verdad? No tenías que preocuparte por eso porque el agua no se agotaba, estaba siempre ahí, como usted acaba de decir, y es recientemente que nos hemos dado cuenta de que no hay tal, ¿verdad? Y si no protegemos fuentes, si no la gestionamos de forma planificada, inteligente, si no pensamos en qué pasa con el agua después de que la usamos y termina contaminando el agua que vamos a necesitar después, que va a necesitar la gente que va a venir en futuras generaciones, y eso lo estamos viviendo ya, y en esta, además con todas las alteraciones y los impactos que están teniendo nuestras formas de vida sobre la naturaleza, y pues bueno, estamos sufriendo ya problemas de escasez en algunas zonas. Hay muchas comunidades aquí en Costa Rica que tienen recortes diarios en el agua potable que no entran en esas estadísticas porque, digamos, tienen agua potable en su casa, pero no la tienen las 24 horas. Hay gente que tiene cortes de 10, de 12 horas todos los días en estas épocas. Hay otras comunidades con serios problemas de contaminación del agua, y en la región Caribe, por ejemplo, hay comunidades que desde el 2007 reciben el agua en camión y cisterna, porque los mantos acuíferos se contaminaron con los agrotóxicos de las piñeras, y con el mal manejo de estos sistemas de monocultivo. Y bueno, se está cumpliendo ahí ese derecho humano al agua y al saneamiento que se supone que debería de garantizársele a todo el mundo.
Hay muchos conflictos también, veíamos ayer, por ejemplo, por alrededor de represas hidroeléctricas, que hay una cantidad apabullante de proyectos hidroeléctricos que estarían en diferentes etapas de trámite, digamos, pero que si se llegaran a realizar todos, en todas las cuencas del país tendríamos represas que tienen un impacto también y que han obligado a las comunidades a irse movilizando, a reaccionar, porque al mismo tiempo tenemos un sistema institucional de viejo, agotado, con legislación desactualizada. No ha sido posible que la Asamblea Legislativa apruebe, por ejemplo, una reforma constitucional que declara el agua como un bien de dominio público y como un derecho humano. Tampoco ha sido posible que se apruebe un proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico que fue presentado por Iniciativa Popular, que tiene 4 años de estar en corriente legislativa y que no sabemos si llegará a convertirse en una ley, y la ley vigente es de los años 40 del siglo pasado, y es esa la legislación con la cual estamos manejando el agua en Costa Rica, desde una dispersión institucional muy grande, y también desde muchas dificultades para reconocer, por ejemplo, los aportes de distintos actores que están gestionando el agua, como los acueductos comunitarios, que en muchas comunidades son los que están ahí pulseándola para poder llevarle el agua a la gente. Entonces ya no es tan fácil decir, bueno, el agua está ahí, no tenemos que preocuparnos, es algo a lo que hay que ponerle atención. Yamilet, usted y yo ya peinamos canas. ¿Cuán complicado? Se me notan, ¿verdad? Ya. Se nos nota. ¿Cuán complicado se ha vuelto el tema? Porque sí, tiene demasiadas aristas. ¿Hasta dónde se ha politizado más de la cuenta? ¿Hasta dónde? ¿Cómo actuar en medio de esto que no es tan público, pero por abajo está ya de por sí muy complicado? Doña Amelia, Quiero comentar algo. Hace poco andaba en España y visitando las confederaciones hidrográficas allá en España. Estuve en la del Ebro y es interesantísimo escuchar primero la experiencia de ellos de más de 800 años organizados en cuencas hidrográficas. Y nos decían por ahí, antes en España la toma de decisiones de la gestión de las cuencas hidrográficas eran por los políticos. Y la madurez los ha llevado a que años después, y podemos decir que actualmente las decisiones son tomadas por todos los usuarios, o sea, por todos los diferentes sectores de la sociedad. Y nos decían, el tema de agua es un tema político. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Una diferencia apabullante, porque resulta que entonces las tomas de decisiones se toman con la participación de todos comunidad, y por lo tanto disminuyen los conflictos. Okay. Lógicamente se llega, y la madurez llega a eso, a generar consensos y a generar acuerdos. Pero con participación de todos los sectores. Con la participación de todos los sectores. Y decían, el tema del agua es un tema político, pero no debemos dejar a los políticos tomar decisiones en esto, sino que seamos todos los sectores que tenemos que ver con el agua. Y eso es algo que hemos querido en el proyecto de ley de aguas y en el proyecto de iniciativa popular. Es un tema de ese espíritu, ¿verdad? Que tal vez ahí pone nuestra huella de cómo hacer una gestión del agua mucho más participativa, una gestión del agua mucho más desconcentrada, y que además ya nuestra sociedad, una sociedad mucho más culta, mucho más informada y mucho más sensible, pide ser parte de la toma de decisiones y sí pide ser parte inclusive de la vigilancia hemos visto que este centralismo de nuestro gobierno ha hecho y que quieren tener el control uno dice, si tuvieran el control podríamos entonces estar cumpliendo las leyes, que aunque la ley de agua sea del 42, con otras leyes hemos venido salvando cosas, ley forestal, que define las áreas de protección. Si fuera realmente, o si tuviéramos un verdadero control del gobierno, ¿verdad?, el Estado central, realmente yo le digo, no tendríamos contaminación en los cuerpos de agua. Sí, eso iba a decir. Porque desde la Ley General de Salud se prohíbe la contaminación. No tendríamos invasión entonces en las zonas de protección. ¿Y cómo es el estado actual
del recurso hídrico en Costa Rica. O sea, realmente la legislación existente hasta ahora, en la normativa que tenemos, no se cumple. Ese es un problema que existe en el mundo y al que se ha buscado soluciones. Usted hablaba de España ahora, en el mundo. En el mundo, y eso es algo interesante porque entonces sí ha habido mucha discusión a nivel mundial, porque los problemas que vemos en Costa Rica lo hemos visto en todos los países, o sea, absolutamente en todos, no solamente el problema de la escasez del recurso, el problema de la contaminación del recurso. Vean lo interesante, es que hablar de agua, no podemos ver el agua per se, es que tenemos que ver el agua con el suelo, tenemos que ver el agua con absolutamente todas las actividades que realizamos. Y que se nos va a volver después el agua limpia que entra al suelo, se nos va a volver sucia cuando queramos. Exactamente, y lo más increíble es que el recurso agua es tan vulnerable que el perderlo, sea porque lo perdemos en cantidad, porque la deforestación, deforestamos, pero ¿qué estamos haciendo? Exponiendo el agua a estas altas temperaturas que cada vez son mayores. Entonces estamos perdiendo el agua por evaporación. El agua la tenemos, ¿dónde la tenemos? En estado gaseoso. No la tenemos disponible para todos los usos. Pero al mismo tiempo la contaminamos fácilmente y el agua es el disolvente universal. Se contamina, es tan vulnerable que lo perdemos rápidamente en calidad también. Entonces aquí ante todo hay que prevenir eso. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que incorporar y tener claro es que la planificación del territorio es fundamental para la conservación del agua. Es fundamental. Entonces, y no podemos ver una desplanificación permanente. Aquí ni siquiera, exactamente. Entonces, por supuesto, las fuentes de agua las estamos perdiendo. Y cuando hablamos del derecho humano al acceso al agua, es que no podemos pensar que solo nos llegue el agua en un tubo, y que ahorita la estamos teniendo, que como dice Eva, hay muchas comunidades ahorita con racionamientos. Tenemos, y lo quiero hacer público aquí, 2 semanas completas, doña Amelia, por lo menos en mi caso que vivo en Zapote, que todos los días nos quitan el agua desde las 7 de la mañana, ayer llegó tipo 10 de la noche, hace unos días a las 12 de la noche. Toda esa zona, pero sin aviso y además todos los días. Yo digo, yo puedo entender el racionamiento y es importante, pero que lo hagan distribuido, no que siempre se hagan los mismos, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos problemas serios, ¿verdad? Pero lo increíble es entonces, no se trata que nos llegue el agua solamente ahorita, estamos seguros de que nos va a llegar, aunque sea a las 12 de la noche. El problema es mañana. ¿Realmente estamos seguros que mañana vamos a tener el agua? Yo les digo, a cómo vamos, no. Y ahí sí estamos hablando de un problema serio. Y ahí sí estamos hablando de cómo vamos a hacer cumplir este derecho humano de tener acceso al agua y al saneamiento. Que el país en eso expliquemos está ese tema muy del crudo. saneamiento, por favor. Algo que, bueno, que yo siempre digo que un problema grande es, en los años 80 los bancos de desarrollo vinieron a todos nuestros países a hacer préstamos para invertir en acueductos, pero nunca pensaron en cómo cerrar ese ciclo. Suministramos agua, pero nunca pensamos en el agua después de haber sido consumida. Y entonces, por supuesto, al final de cuentas estamos afectando el mismo agua. Entonces, al final de cuentas estamos con las aguas como las tenemos hoy, los ríos como los tenemos hoy. Y realmente no es posible suministrar agua si no hay saneamiento después. No es posible hacer uso del agua para tener un provecho, sea, como digo, a nivel domiciliar, sea a nivel de una industria, sea a nivel de una actividad pecuaria, sea a nivel de la agricultura. Estamos haciendo uso de un recurso que es finito y que es un recurso muy vulnerable. Eso se y enseña, que eso tengamos se enseña ganancia en las escuelas. Porque como usted es educadora, yo le iba a preguntar, ¿qué está pasando en las escuelas y en los colegios? Yo recuerdo, y mi sensibilidad en el tema del agua nació hace muchísimos años, porque mi hija, que ya ahora es grande, mi doctorcita, la chiquitita, llegó un día llorando, porque en el Castella le habían dicho que las guerras porque como yo siempre he sido pacifista y mis hijos son paz y amor desde que abrieron los ojitos, mami, que va a haber guerras por el agua, y llegó llorando toda conflictuada porque ella no entendía, quién sabe qué entendió en su cabeza, y decía, pero hace años, yo lo he contado en el programa 3 millones de veces, y yo me quedé pensando, si así se impactaran todos los niños de este país,
estaríamos hablando de algo, de por lo menos cuidando el agua, ¿verdad? De la casa. Exacto. Pero yo digo, ¿qué importancia le da la educación a este tipo de temas? La reforestación, el tema del agua, que los chiquitos sepan desde chiquititos la simbiosis entre el árbol y la persona, qué pasa cuando se deforesta con el agua. Doña Amelia, es que el ¿Cómo hacer? problema es como que hemos visto todo como separado, o sea, sembremos un árbol, bueno, porque es necesario tener un arbolito sembrado, el intercambio gaseoso, CO2 y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, eso ya es y la muchísimo. biodiversidad y todo esto, eso ya es muchísimo, Sí, pero no hacemos la relación con el agua, Exacto. es cierto, y realmente, pensemos ahora con el cambio climático, la mejor forma de adaptación también es conservando, por lo menos sembrando. Es lo menos. Claro. El lo otro, menos. la gestión de cuencas, ¿verdad? Y el saneamiento, que usted me decía antes. El país le ha apostado al saneamiento con el tanque séptico, solamente. Pero, doña Amelia, muchísimos años este país estuvo sin que tuviera un reglamento para construcción de tanques sépticos. Y un estañón podía ser un tanque séptico. Y lo he visto en muchas casas, donde el estañón años después ya está todo carcomido y por supuesto que el agua se escurre y estamos contaminando. Entonces, el tanque séptico es un buen sistema de saneamiento, es un sistema de tratamiento. Lo es, no podemos decir que no sirva, sí sirve, pero bien construido y donde se pueda construir. Porque tenemos muchas zonas del país donde tenemos un nivel freático muy alto, ¿verdad? O sea, una tabla de agua muy superficial en la cual ahí no puede ponerse tanque séptico. Entonces hay otros sistemas. Y Exacto, resulta, eso es lo que iba a decir. vea qué En este interesante. foro, para decirle a la gente, bueno, saneamiento, hay que sanear. ¿Cómo lo podemos hacer? Nada más quiero agregar algo aquí para que los otros compañeros hablen. Es que, ¿cuál es el nombre que tiene la institución rectora en agua y saneamiento? Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ya solamente eso le estamos poniendo un sello de que solo por medio del alcantarillado vamos a tratar las aguas. Claro. Y vea que ahí es reducir mucho el problema. O sea, es decir, tenemos que recoger las aguas como el alcantarillado y llevarlos a grandes plantas de tratamiento, que el costo es elevadísimo, que el país no tiene el presupuesto para eso. Pero tenemos otras formas de saneamiento. Y es ahí donde deberíamos de irle apostando, ¿verdad? Yo creo que también parte del problema es que esto no se está discutiendo, porque digamos, yo siempre aprendo un montón cuando hablo con Yamilet, porque hay un conocimiento técnico muy grande alrededor de estos temas, ¿verdad? Hay diferentes opciones que técnicamente ya uno puede decir en ciertas zonas habría que tratar las aguas de tal manera para que no lleguen a contaminar las aguas subterráneas. En otros lugares habría que hacerlo de otra forma. Pero ni siquiera esa es una discusión que se esté dando, y hay sino modos orgánicos que no también estamos de hacerlo. claro, y digamos todo y pensamos en las aguas en las casas, pero también en una parcela campesina, también en una industria. En todo eso hay que pensar, y para mí una parte del problema de fondo es que ni siquiera nos estamos preocupando por eso, ¿verdad? No estamos no le estamos dando a la discusión la importancia que tiene, y al final pues bueno, esa era un poco la intención de todas las actividades de estos días, ¿verdad? En el foro de ayer, por ejemplo, decíamos, bueno, tenemos compromisos internacionales porque Costa Rica ha dicho, vamos a garantizar ese derecho humano al agua y el saneamiento a todo el mundo, decimos, nos comprometemos para eso. Por ejemplo, hay compromisos internacionales que decían para el año 2015 hay que reducir tanto porcentajes de la gente que no tiene acceso al agua potable. Ahora la discusión más bien está diciendo no es qué porcentaje de la gente. Nadie debería de quedarse sin acceso al agua potable. Es un derecho humano básico. Entonces los países tienen que comprometerse a hacer eso posible. Y todos los seres humanos nos debemos comprometer con el tratamiento adecuado de las aguas también. O sea, y además tenemos que pensar tengo que ser responsable. Y además hay un uso prioritario que uno tiene que decir, bueno, la gente tiene derecho a tener esa agua potable y para eso tenemos que tratarla bien. Pero además
las plantas y los animales necesitan agua también y nuestros cultivos necesitan agua. Entonces hay usos prioritarios que hay que garantizar y hay que pensar también en cómo vamos a hacer para resolver otras necesidades y además para que esos compromisos no se queden en discursos bonitos a nivel internacional, sino qué hacemos aquí adentro, cómo nos aseguramos de que eso se esté cumpliendo. Entonces, por eso, digamos, hemos tratado de promover estos espacios en que en estos días, por lo menos, ahora aprovechar el Día Mundial del Agua del sábado, y que la gente pueda juntarse y encontrarse y empezar a hablar de estas cosas. El derecho al agua, el deber de tratar el agua, que eso también es importante. Ahora hay que hablar de derecho y ponerle el deber a la paz. Exacto. Leonardo. Sí, yo quisiera poner, como a mí me gusta ponerle números a veces a las cosas, ahí como la idea de la conflictividad por el agua. Nosotros al fin hemos podido registrar una investigación de Felipe Alpizar de 10 años sobre conflictos por el agua, y a mí me parece interesante porque arroja cosas sobre lo que estamos discutiendo y lo que no. Precisamente este tema de saneamiento es un ejemplo. En una década, la primera década de este siglo, en la investigación registró 134 conflictos por el agua. Eso no es poco, no es un tema poco conflictivo. Digamos que la mayoría de acciones colectivas en este país en un año muy movilizado, como el último, los dos últimos, sí, marchas, manifestaciones, ronda 600, 700 acciones colectivas. Y estamos hablando de que agua, 134 en estos 10 años no es poca cosa. Pero hay como 3 tipos de conflicto. Ahí tiene que ver la mayor cantidad de conflictos con el tema del acceso, la infraestructura, y esa queja de la gente por servicios, por la calidad de los servicios, la continuidad de los servicios, etcétera, que tiene que ver con el agua potable. En lo que Costa Rica tiene una situación que comparadamente es una situación todavía privilegiada, con más de un 90% de acceso de la población, pero es una situación, primero, que no toca a una gran cantidad de gente, son más de 300,000 personas todavía sin agua potable del todo, que en otros casos, más de 300,000, ¿verdad? 340,000 personas por ahí. Luego, una gran cantidad de gente con estos problemas de disponibilidad constante, pero más que nada, y que es algo de lo que se tocó ayer mucho, la preocupación por la disponibilidad futura, porque una cosa es la infraestructura, la población de hoy, y otra cosa son los otros escenarios de crecimiento también productivo, de desconocimiento sobre nuestras fuentes, que es uno de los problemas claves en los que también Yamilet ha llamado mucho la atención, sobre la información, y cambio climático, por ejemplo, empeorando, digamos, todo el escenario. Ese es uno de los tipos de conflictos, ¿verdad? El tema de la disponibilidad. Pero el otro tiene que ver con esta tensión por el uso, por los modelos productivos y la competencia por el agua, ¿verdad? Y ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos en Sardinal, en Imbollores, las piñeras, ahorita en Potrero, exactamente. En La Perla, en Guásimo. Que son El tema es que se están resolviendo pésimo, esos conflictos se están resolviendo pésimo. Aquí no se trata de derechas e izquierdas con el tema del agua. Aquí se trata de una comunidad que tiene, tal vez unos tenga intereses exagerados con el agua a la comunidad y no se le deba permitir. Entonces, pero eso se habla y se consensúa, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Me explico lo que digo. Si comenzamos a satanizar el tema de esa manera, no vamos a lograr pueblos comprometidos como en España cuidando su cuenca. Doña Amelia, pero nuevamente volvemos al modelo de gestión. O sea, cuando usted toma decisiones desde su oficina y tal vez con algunos interesados y no tome en cuenta realmente a las comunidades, claro. Le digo, ahí donde tenemos levantamientos, y yo estoy totalmente de acuerdo. La gente tiene que levantarse, si no, es la única forma en que realmente se escucha. Si no se le toma en cuenta, si no se le sienta en la mesa para tomar decisiones, le digo, la gente, ¿de qué forma lo puede hacer llegar? Solamente así, cerrando calles, ¿verdad? Como lo está haciendo ahora La Perla, ¿verdad? La gente también debería pedir eso, debería pedir el diálogo. O sea, a la gente hay que educarla. Y vea que yo no soy de, que todos portémonos bien, no, aunque voy a hacer resistencia pacífica, me voy a sentar en Flor de Loto frente a la Arecep si no me dice pronto la respuesta para lo de la Doña Amelia. Lo voy a hacer y me voy a sentar ahí en representación de la gente que quiere usarlo y que no podemos. Le voy a decir una cosa, vea qué interesante, si nosotros analizamos cómo está constituido la Junta Directiva de la IA, no tenemos representación ahí de acueductos comunales.
Esos son los cambios que hay que hacer. O sea, realmente buscar los espacios para que ellos tengan representación. Exacto. Y ahí empezamos a cambiar las cosas. Pero le voy a Pero decir lo que también me hay preocupa. propuestas para eso. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con la agenda legislativa del agua? Que decimos, bueno, hay 3 leyes, ahí en 2 leyes y una reforma constitucional trabadas en la Asamblea. Porque, no hay interés. Porque es lo que decía Yamilet al inicio, es un tema político el agua al final, y sí hay intereses ahí pesados que no dejan que esa discusión se mueva. No, y es un tema humano y humanos somos todos, es un derecho humano fundamental, lo dice todo el mundo, pero vieras que lo que me está preocupando mucho de esto, aparte de conseguir que en Costa Rica la gente entienda que somos todos los que vivimos aquí, que no solo yo o solo Leonardo con lo que cree, crear consenso significa una educación en relación a derechos y deberes de convivencia elemental, porque si no, no sé dónde vamos a ir a dar. Lo de saneamiento me preocupa mucho, es más, quiero hacer un programa especial sobre saneamiento, inclusive diciéndole a la gente qué tipo de tratamientos se deben hacer con el agua para eso, porque sobre eso no sé qué pensar, Leonardo, pero sobre eso nosotros no tenemos mucha información. No, de hecho, uno de los datos que me quedé sin decir es que en estos conflictos por el agua, ese tema no es uno, es menos del, como el 7%, si no me equivoco, no es algo por lo que la gente pelea, pero sí es algo en lo que somos responsables, digamos, mayoritariamente, porque la preocupación de para dónde van mis aguas no está como metida en el chip realmente, digamos, no es una cosa sobre la cual la gente actúa, ni tampoco sobre la que la gente demanda, pero en general el agua y el tema ambiental tampoco, porque si nosotros con el ejercicio de haber analizado planes de gobierno, uno tiene que decir tristemente que hay 12, creo que son 14 temas, prioritarios entre lo que la gente demanda, digamos, que la gente le preocupa o que está en la discusión de la oferta electoral, digamos, antes de hablar del tema de sostenibilidad, de temas ambientales. Está el empleo, está el tema de la desigualdad, por supuesto, temas relevantes, la productividad, hay una gran cantidad de temas, pero el tema ambiental no está, y ahí sí le doy la razón a Amelia mucho en algo de que también es algo que uno tiene que demandar. Sí. Digamos que en esta discusión de un proceso electoral, funciona también como un mercado a veces donde si realmente yo no exijo dónde están parados los candidatos, las candidatas, en torno al tema ambiental o al tema de agua, es algo que tampoco van a perder, digamos, su tiempo, entre comillas, en ofrecer. Y en eso la discusión fue muy escasa. Creo que en el último debate que recuerdo apareció durante algunos minutos el tema de cuál era la posición sobre el tema del derecho humano al agua, en un debate, en una discusión muy pequeña. Creo que los políticos no lo hacen porque es un tema muy sensible y no se dan cuenta que mientras menos lo hagan, esto se va a polarizar más, obviamente. O sea, esto hay que traerlo ya a la mesa, discutirlo, abrir espacios de todas las partes, que yo quiero hacer un proyecto y llevarme el agua a toda una comunidad, no se puede. No se puede. Hágalo diferente, tome tales medidas, haga otra cosa, porque también, ¿me entiende? No polarizarlo porque eso me preocupa. Bueno, casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué pedimos a Costa Rica, ustedes que están en esta pelea, y Leonardo como ambientalista que es? ¿Qué le pedimos a Costa Rica en este Día Mundial del Agua? ¿Qué le pedimos concreto? ¿A quién? ¿A los ticos? ¿Al gobierno? ¿A quién? ¿Qué le pedimos? Empiezo. Sí, ya. Bueno, nosotros tenemos 14 años de estar tratando de que en este país hagamos una ley de aguas mucho más integral. Esto que estábamos viendo de que todo se ve como separado, realmente tenemos más de 11 instituciones en este país que tienen que ver con el agua en Costa Rica, y esto pues lógicamente hace de que al final el mayor perdedor es el mismo agua y seamos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr una gestión diferente? Y desde el año 2001 se arrancó todo un proceso muy participativo, llevamos 14 años y realmente no tenemos un proyecto de ley de aguas. La agenda legislativa del agua que desde ANDA, yo también he sido parte de ANDA desde el inicio, hemos metido 3 y nos hemos planteado 3 proyectos necesarios. O sea, porque tenemos todo esto, nos falta cultura, nos falta educación, puede ser que nos falte sensibilidad, pero realmente si no tenemos un marco legal que nos defina muy claramente las reglas del juego, es más difícil trabajar. Proyecto Ley de Aguas me dice que tenemos otros proyectos. Y otros que es el proyecto de ley de acueductos comunales, y el otro que es la modificación al artículo 50 de la Constitución, incorporando el acceso al derecho humano, el acceso al agua como un derecho humano fundamental, al agua y el saneamiento. Ahí sí estamos incluyendo el saneamiento, y además declarando
a nivel constitucional el agua como un bien de dominio público. En relación al tema de la ley de aguas, en esta administración se incorporó la aprobación del proyecto de ley de aguas como una de las prioridades. Le queda poco tiempo y en efecto, en estos momentos y tristemente, ya con 3 días legislativos que le queda al proyecto de ley de aguas, se va a discutir. Se han hecho modificaciones, se ha partido, algo importante que hay que decir es que se ha partido del texto de iniciativa popular, se han hecho modificaciones. Usted ha estado trabajando en la Asamblea Legislativa. Muy fuerte, pues no en la Asamblea Legislativa, bueno, no, pero sí hemos estado con ahí trabajando con, y más que con algo importante que hay que decir, que más que con los diputados se ha trabajado mucho con los sectores. Y hubo un llamado por parte del Ejecutivo en un texto que ellos habíamos logrado un consenso el año pasado con los diferentes sectores privados del país, con todas las cámaras, y tristemente hay que también hacerlo público, el Ejecutivo tomó el texto y lo modificó. ¿A favor de quién? Pues a favor de un sector, tengo también que decir, más que todo responde a un sector de la sociedad, y realmente hizo muchas modificaciones. Y a partir de ahí lo presentó en diciembre, en la última sesión de la Comisión de Ambiente, y a partir de ahí, pues lógicamente se intentó que el texto del Ejecutivo fuera el que pasara de primero. Sin embargo, no pasó, en la Comisión no se dejó pasar el texto, se agotaron 4 días, ¿verdad?, en ese momento, y en este año lo que se ha hecho es realmente, nuevamente hemos llegado a don Alfio Piva, al mismo Carlos Ricardo Benavides, a sensibilizarlos de nuestras preocupaciones con respecto a ese texto, y ha habido una apertura de escucharnos y de recibir nuestras contrapropuestas. Como le digo, hubo un consenso, se rompió el consenso y ahora otra vez se abrió el espacio y ya existe un texto en el cual ayer fue convocado y desconvocado nuevamente como media hora después a solicitud de la fracción del PAC, porque realmente los diputados no conocen todavía ese texto. Entonces, convocarlos sin que ellos lo conozcan, pues lógicamente de ahí es muy difícil para ellos, los diputados, trabajar. Entonces sí, a solicitud de doña Carmen Muñoz, Carlos Ricardo lo desconvocó, no obstante se quemó un día, nos quedan 3 días. Y bueno, estamos en un momento crítico. Yo creo que sería como bonito hacer el Día del Agua, a ver. Yo quisiera que ese tema se discuta en la Asamblea, no solo formalmente, sino con esa apertura política para que tengamos una ley de aguas que respete, que conserve los objetivos, los principios, los contenidos, que ese proyecto de iniciativa popular que fue construido desde la gente, que busca organizar y mejorar el manejo del agua, que eso se haga real. Es que estamos así a un empujoncito, es una posibilidad y podríamos conversarlo en estos días, porque efectivamente yo creo que en cosa de un mes vamos a estar viendo cómo la Asamblea decide sobre ese tema. Puede echar todo a la basura, agotar los 3 días para atrás y no pasó que nada, muera. O podríamos ponernos de acuerdo. Entonces yo quisiera que eso pase, y quisiera también, doña Amelia, aprovechar para invitar a la gente a unas actividades que tenemos en estos días. Por ejemplo, mañana en la universidad va a haber una jornada de limpieza a la Quebrada de los Negritos. Muy bien. Ahí en la zona de Bellas Artes, a partir de las 8 de la mañana. Y el sábado, que es propiamente el Día del Agua, ¿verdad? Tenemos una actividad bien bonita que es una cleteada por el agua. Entonces salimos a las 9 de la mañana del pretil en bicicleta. A las primeras 100 personas que lleguen se les da una camiseta, van a haber rifas, se va a rifar una bici, accesorios. Vamos a recorrer San José en bicicleta, cleteando para generar conciencia por el tema del agua. Y vamos a llegar al Festival en Defensa del Agua, que va a ser en la Plaza de la Cultura, y desde las 10 de la mañana, y esperamos estar ahí hasta finales de la tarde.
va a haber música en vivo, un toldo de cine, un río humano del agua, vamos a tener un mapeo de conflictos comunitarios, entonces viene gente de acueductos comunales y de todos lados del país. Van a haber actividades bien bonitas, bien interesantes. Va a ser una forma como creativa, interesante, de conocer mejor lo que qué está pasando con el agua, claro. Qué puede hacer uno desde su casa, desde la organización comunal, desde los sectores, desde donde uno se mueva, qué podemos hacer en todos esos temas. Entonces, para que puedan llegarse ahí por la Plaza de la Cultura. Hoy a las 2 de la tarde también en la Facultad de Medicina, organizado por la cátedra ahí de la Facultad de Medicina, también hay un foro muy interesante, donde también se va a analizar un poco el proceso de la ley de aguas, con don Rolando Castro, y va a estar también don Horacio Chamizo y no recuerdo la tercera persona, pero es un foro también relacionado con el tema de la gestión del agua y sobre todo el proceso que se ha llevado en el proyecto de la ley. También hay marcha en la zona sur, en Pérez Celedón, el viernes, mañana, por este tema de las represas. No, y en la Universidad, ¿verdad? Nacional, también en Guanacaste va a haber otras actividades, o sea, en todo lado. En todo lado. Que dicha, vamos a ver qué repercusión tiene finalmente. ¿Usted qué pide en este Día Mundial del Agua? Bueno, a ver. Creo que hay que resolver el tema legislativo, o sea, el tema de la agenda, pero con dos condiciones. Primero hay que recordar que lo que llegó a la Asamblea Legislativa tarde o temprano por iniciativa popular recogió muchísimos años, estamos hablando 10, 12 años de un proceso en el cual este tema ha quedado relegado. No se trata de que está atrasado desde hace un par de años, estamos hablando más de una década. Entonces, esto hay que resolverlo, pero hay que resolverlo con algunas condiciones. Una de ellas es esa costumbre que podemos tener en Costa Rica de crear legislación que reconoce derechos y que da obligaciones también al Estado y a la ciudadanía, pero que no logramos hacer cumplir, ¿verdad? Y eso es una cosa que se discutió ayer y que yo recuerdo de manera muy importante, es que hay que pensar seriamente en revisar un poco la institucionalidad de este sector, que prácticamente la Contraloría un día dijo en una investigación hace como 3 años que era un sector que no existía, el subsector hídrico de este país. Hay un montón de instituciones, rectorías y competencias muy complejas. Es decir, no solo hagamos la ley o pongamos el derecho, hay que hacerlo cumplir. Y creo que una de las cosas que arden, y eso valga para cerrar ya con una opinión muy personal, una de las cosas que arden en algunos sectores económicos es esta idea que desde hace muchísimos años, del 92 en la Cumbre del Río se puso en el principio, y es de que la única manera de manejar recursos naturales es con la participación de todos los actores sociales. Y eso arde porque sigue existiendo sobre el agua en algunos grupos la filosofía de eso como un recurso productivo solamente, y no como el elemento básico, central y fundamental que es para el desarrollo humano. Y eso creo que es un poquito lo que hay que para la vida misma. Ahora me voy a estudiar lo de las cuencas hidrográficas allá en España. Qué bonito una comunidad en que todo el mundo le saque provecho al agua, pero la cuide. Exactamente. Que todo el mundo esté feliz porque pudo hacer su negocio si lo quería hacer, pero cuidando al agua. O sea, qué bonito que así sea. Yo esta etapa de mi vida odio las radicalizaciones porque eso lo han atrasado a la humanidad. En vez de caminar buscando eso y ver esos ejemplos, voy a ver esos ejemplos. Y voy a hacer otro programa sobre saneamiento, se los prometo, para que aprendamos a cuidar el agua, para que tengamos conciencia de qué pasa con el agua que usamos nosotros, a dónde va y que se nos termina devolviendo eso si no sabemos hacer las cosas bien. Gracias a Yamilet, gracias a Eva, gracias a Leonardo por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con una comunidad que sí se va a echar a la calle, que está harta y reharta. Ya volvemos.